Pobreza. Es una palabra que evoca imágenes de hambre, falta de vivienda y desesperación para millones de personas en todo el mundo. Una epidemia silenciosa que continúa afectando a la humanidad. La vemos en nuestras calles, en nuestras pantallas y en las estadísticas que pintan un panorama sombrío de desigualdad. ¿Pero alguna vez nos hemos detenido a considerar sus raíces? Para entender la pobreza, debemos emprender un viaje a través del tiempo. Esto no es solo una lección de historia. Se trata de comprender el presente y dar forma al futuro. Al rastrear la trayectoria de la pobreza, obtenemos información sobre sus causas, su evolución y, lo que es más importante, sus posibles soluciones. Comenzamos a ver los hilos que nos conectan a todos, la historia compartida que nos une a este desafío global. Imaginen un mundo sin supermercados, sin electricidad, sin la red de seguridad del bienestar moderno. Esta fue la realidad para la mayoría a lo largo de la historia. La supervivencia era una lucha diaria, íntimamente ligada a la tierra y sus caprichosos frutos. Para nuestros antepasados, la pobreza no era un problema social, era el orden natural de las cosas. En estas primeras sociedades, la pobreza a menudo se entendía a través de la lente de la escasez. Las cosechas fallaban, las sequías azotaban y las enfermedades se propagaban como la pólvora, dejando a comunidades enteras vulnerables. A diferencia de hoy, donde la pobreza a menudo se mide por la desigualdad de ingresos, los antiguos enfrentaban un tipo de pobreza más fundamental, la escasez de recursos esenciales para la supervivencia básica. La gran mayoría de las personas trabajaban como agricultores, sus vidas dictadas por los ritmos de las estaciones. Una sola mala cosecha podía significar un desastre, llevando a las familias al borde de la inanición. En tal mundo, la línea entre la subsistencia y la indigencia absoluta era muy delgada. Consideren a los antiguos egipcios, cuya civilización floreció a orillas del Nilo. Mientras que los faraones y sus cortes disfrutaban de una riqueza inimaginable, la vida de la gente común a menudo era dura. Dependían de las inundaciones anuales del Nilo para su propia supervivencia. Cuando las inundaciones eran abundantes, el valle del Nilo florecía, pero una inundación débil significaba hambre y penurias. Esta dependencia de los caprichos de la naturaleza hacía de la pobreza una amenaza constante, una sombra que acechaba en los límites de su existencia. A medida que el cristianismo se extendía por el Imperio Romano, y más allá, traía consigo una nueva perspectiva sobre la pobreza. Los primeros cristianos abrazaron la caridad como un principio fundamental de su fe, creyendo que era su deber moral cuidar de los pobres y los marginados. Este énfasis en la caridad condujo al establecimiento de monasterios y otras instituciones religiosas que desempeñaron un papel crucial en la provisión de ayuda a los pobres durante la Edad Media. Estas instituciones ofrecían comida, refugio y atención a los enfermos, sirviendo como líneas de vida vitales en un mundo donde la pobreza a menudo se veía como una prueba divina o un castigo por el pecado. El siglo XVIII marcó el comienzo de una era de cambios sin precedentes. Los rumores de la revolución industrial, como una tormenta que se avecinaba, prometían progreso y prosperidad. Sin embargo, esta tormenta también llevaba consigo las semillas de un nuevo tipo de pobreza, una entrelazada con los engranajes de la industria y la búsqueda incesante del beneficio. La invención de las máquinas, maravillas del ingenio humano, comenzó a reemplazar las manos humanas, remodelando el tejido mismo de la sociedad. Las fábricas, esos gigantes de ladrillo y cemento, surgieron por todo el paisaje, hambrientas de mano de obra. La gente acudía en masa desde el campo, atraída por la promesa de un trabajo estable y una vida mejor. Pero la realidad que les esperaba en las florecientes ciudades industriales distaba mucho de ser idílica. Las fábricas, con su ruido ensordecedor y sus humos asfixiantes, se convirtieron en símbolos tanto del progreso como de la opresión. Los trabajadores, muchos de ellos mujeres y niños, trabajaban durante largas horas en condiciones peligrosas e insalubres.
los salarios eran exiguos, apenas suficientes para sobrevivir. La máquina industrial, una vez puesta en marcha, exigía eficiencia y producción por encima de todo. El coste humano de esta búsqueda incesante del progreso se ignoraba en gran medida. El crecimiento de las fábricas dio lugar a un nuevo paisaje urbano, la ciudad fabril. Estas ciudades, a menudo construidas en torno a una sola industria, se convirtieron en microcosmos de las desigualdades de la revolución industrial. Por un lado, estaban los propietarios de las fábricas, la nueva élite, que amasaban fortunas con el sudor de sus trabajadores. Por otro lado, estaban los propios trabajadores, que vivían en barrios marginales estrechos e insalubres que surgían alrededor de las fábricas. Estos barrios marginales, con sus alcantarillas abiertas y sus enfermedades rampantes, se convirtieron en caldo de cultivo para la pobreza y la desesperación. La vida en la ciudad fabril estaba muy lejos de la imagen idílica de la vida rural que muchos habían dejado atrás. Los ritmos de la naturaleza fueron reemplazados por el clangor incesante de la maquinaria, los campos abiertos por calles estrechas y contaminadas. Las familias a menudo se apiñaban en habitaciones individuales, compartiendo camas y luchando por llegar a fin de mes. Los niños, de tan solo 5 o 6 años, eran enviados a trabajar a las fábricas, con sus pequeñas manos hábiles para manejar las máquinas. Sección 3. Dickens y los rostros de la pobreza. La difícil situación de los pobres de las ciudades durante la Revolución Industrial quedó plasmada vívidamente en las obras de Charles Dickens, un agudo observador de los males sociales de su época. Dickens, a través de sus inolvidables personajes y sus mordaces comentarios sociales, llevó las realidades de la pobreza a los salones de la Inglaterra victoriana. En novelas como Oliver Twist y Tiempos difíciles, Dickens expuso las brutales condiciones de las casas de trabajo, la desesperación de las calles y la explotación de los niños. Sus personajes, como el huérfano Oliver, el oprimido trabajador de la fábrica Stephen Blackpool y la trágica figura de Fantine en Los Miserables, ambientada en Francia pero que se hace eco de temas similares, se convirtieron en símbolos del coste humano del progreso industrial. La obra de Dickens, aunque ficticia, estaba profundamente arraigada en las realidades de su época. Él mismo había experimentado la pobreza de primera mano cuando era niño, cuando el encarcelamiento de su padre le obligó a trabajar en una fábrica de betún. Esta experiencia le dejó una huella imborrable, dando forma a su visión del mundo y alimentando su pasión por la justicia social. A través de su escritura, Dickens desafió la complacencia de la sociedad victoriana, obligándola a enfrentarse a la incómoda verdad de la pobreza en su seno. Sección 4. El peso del progreso. La revolución industrial, a pesar de todos sus avances, proyectó una larga sombra de pobreza sobre la tierra. Fue una época de grandes convulsiones, en la que las viejas formas de vida estaban siendo barridas por la implacable marea del progreso. Los pobres, atrapados en las corrientes de este cambio, luchaban por mantenerse a flote. El auge de las fábricas y el crecimiento de las ciudades crearon nuevas formas de pobreza, concentradas en los barrios marginales urbanos y alimentadas por la explotación de los trabajadores. La brecha entre ricos y pobres, ya de por sí enorme, siguió ampliándose a medida que los propietarios del capital cosechaban las recompensas de la industrialización. Sección 1. Un mundo envuelto en sombras. El siglo XX amaneció con una mezcla de esperanza y temor. Los avances tecnológicos prometían un futuro mejor, pero los rumores de descontento resonaban en todo el mundo. Las disparidades entre ricos y pobres, exacerbadas por la rápida industrialización, crearon un caldo de cultivo para el malestar. Entonces, el mundo se sumió en el abismo de la Primera Guerra Mundial. La Gran Guerra, como se la conoció, destrozó la frágil paz, dejando millones de muertos y las economías paralizadas. La devastación fue generalizada, pero golpeó con más dureza a los más pobres. Fueron ellos quienes llenaron las filas de los ejércitos, quienes perdieron sus hogares y medios de vida, y quienes se enfrentaron al hambre tras la guerra.
A raíz de este conflicto mundial, surgió una nueva amenaza, la pandemia de gripe española. Sección 2. La Gran Depresión. Una era de desesperación. La Gran Depresión fue un crudo recordatorio de la interconexión de la economía mundial y de la vulnerabilidad de quienes viven al margen. El crack bursátil de 1929, que desencadenó la crisis, acabó con los ahorros, las empresas se derrumbaron y el desempleo se disparó hasta niveles sin precedentes. Las imágenes de esta época están grabadas en nuestra memoria colectiva: colas de desempleados que se extendían a lo largo de manzanas, familias acurrucadas alrededor de míseras hogueras, agricultores obligados a abandonar sus tierras mientras el Dust Bowl se tragaba sus sueños. El coste humano de esta catástrofe económica fue asombroso. En Estados Unidos, antaño símbolo de prosperidad, millones de personas se encontraron sin trabajo y sin hogar. Sección 3. Nuevas batallas en el horizonte. Mientras el mundo salía lentamente de la sombra de la Gran Depresión, otro conflicto mundial se vislumbraba en el horizonte. La Segunda Guerra Mundial, aún más devastadora que su predecesora, sumió al planeta en un torbellino de violencia y destrucción. Una vez más, los pobres se vieron afectados de forma desproporcionada, atrapados en el fuego cruzado de un conflicto que no habían creado. El amanecer del siglo XXI trajo consigo nuevos retos: el cambio climático, las crisis financieras y las pandemias mundiales, todos los cuales han afectado de forma desproporcionada a los más pobres y vulnerables. El auge de la globalización, si bien creó nuevas oportunidades para algunos, también condujo a la explotación de los trabajadores en los países en desarrollo y a la concentración de la riqueza en manos de unos pocos. A pesar de los importantes avances en la reducción de la pobreza extrema en la segunda mitad del siglo XX, la brecha entre ricos y pobres siguió ampliándose en muchas partes del mundo. El siglo XXI irrumpió en escena, un deslumbrante espectáculo de avance tecnológico. Internet, una red en expansión de información y conexión, prometía democratizar el conocimiento y tender puentes entre las naciones. Sin embargo, esta era de progreso sin precedentes también reveló una cruda paradoja. Mientras que la riqueza mundial se disparaba a alturas inimaginables, la pobreza seguía siendo una mancha persistente en el tejido de la humanidad. Esta era digital, si bien nos conectaba de formas inimaginables tan solo unas décadas antes, también exponía las líneas de falla de la desigualdad. La misma tecnología, que prometía nivelar el campo de juego, a menudo servía para amplificar las disparidades existentes. A principios del siglo XXI se asistió a una creciente toma de conciencia de la interconexión de los desafíos mundiales. El cambio climático, con el aumento del nivel del mar, los fenómenos meteorológicos extremos y las amenazas a la seguridad alimentaria, surgió como un problema definitorio de nuestro tiempo. Y una vez más, fueron los más pobres y vulnerables quienes sufrieron las consecuencias de sus efectos. Desde las islas que se hunden en el Pacífico hasta las regiones de África asoladas por la sequía, el cambio climático actuó como un multiplicador de amenazas, exacerbando las desigualdades existentes y empujando a millones de personas a una pobreza aún mayor. Desde la sombra de la escasez en la antigüedad hasta las complejidades de la era digital, la historia de la pobreza está entretejida en la historia de la humanidad. Es una historia de adversidad, resistencia y la lucha constante por una vida digna. Sin embargo, en medio de los desafíos, siempre ha habido esperanza. Desde la caridad de las órdenes religiosas hasta el auge de los movimientos sociales, desde el establecimiento de programas de bienestar hasta la incansable labor de las ONG, la humanidad nunca ha dejado de luchar por un mundo más justo y equitativo. Construyamos un puente hacia un futuro mejor, pavimentado con empatía, innovación y un compromiso inquebrantable de no dejar a nadie atrás.